Principios básicos de las fuentes de alimentación. Diseño eléctrico. Desde una perspectiva simplificada del diseño eléctrico de las fuentes de alimentación, estas pueden considerarse un dispositivo con una parte de entrada y otra de salida. La parte de entrada y la parte de salida están aisladas eléctricamente entre sí. Por ejemplo, acá en este diseño vemos que en esta parte de acá es lo que es la entrada, que para nuestro caso va a ser de corriente alterna, y en la salida va a ser de corriente continua. Explicación de los bloques. Diagrama de bloques de una fuente de alimentación lineal. Es lo mismo que acá, solo que está un poquito más explicativo, nada más. Tenemos, por ejemplo, en el diagrama de bloques tenemos lo que es la red eléctrica, que es la que tenemos nosotros en nuestros domicilios, que es 220 voltios a 50 Hz. Acá incluye lo que es un fusible de protección. Tenemos el filtro de red, el transformador, que sabemos que el transformador va a ser de reductor. Va a entrar 220 voltios en alterna y va a salir 9 voltios en alterna, 12 en alterna, 24 en alterna, dependiendo el transformador que ustedes hayan adquirido. Tenemos la etapa del rectificador, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar alterna y va a salir continua. El filtro y el regulador, que nos va a ayudar a eliminar los rizos que quedan en lo que es la corriente continua, para que en la salida tengamos una señal mucho más pura. Entonces este es un diagrama de bloques. Red eléctrica. Está formada por la toma corriente, borne o cualquier dispositivo físico que nos permite conectar nuestra fuente de alimentación a la red eléctrica. Los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el toma corrientes es que soporte la tensión de red 220 a 50 Hz. El fusible. Si nuestra fuente de alimentación tuviera un fallo y se cortocircuitara, producirá una subida muy fuerte en el consumo de corriente. Las consecuencias de esta subida son impredecibles, ya que si esta fuera muy elevada podríamos hacer saltar el automático de nuestra vivienda e incluso del edificio, y si fuera relativamente pequeña podría subir la temperatura de nuestro circuito hasta el punto de producir un incendio. El fusible es un dispositivo que cuando la corriente que circula por él es superior a su corriente nominal, se funde interrumpiendo el suministro de corriente. El parámetro básico que necesitamos calcular para seleccionar nuestro fusible es la corriente nominal. Transformador. Se encarga de aumentar o disminuir la magnitud de voltaje que aparece en el devanado primario, sin que varíe esencialmente su forma de onda. En este caso utilizaremos un transformador reductor, el cual lo estudiamos en las páginas anteriores. Ingresa un voltaje con sistema alterno de 220 voltios a 50 Hz y en su salida tendremos un voltaje reducido, 9 voltios, 12 voltios en sistema alterno. Rectificador de diodos. El rectificador es el que se encarga de convertir la tensión alterna que sale del transformador en tensión continua. Para ello se utilizan diodos. Un diodo conduce cuando la tensión de su ánodo es mayor que la de su cátodo. Es como un interruptor que se abre y se cierra según la tensión de sus terminales. El rectificador se conecta después del transformador, por lo tanto, le entra tensión alterna y tendrá que sacar tensión continua, es decir, un polo positivo y otro polo negativo. Los tipos de rectificación ya lo mencionamos anteriormente. La forma de la onda de salida del rectificador muestra que el voltaje es unidireccional pulsante y por tanto cuenta como un valor promedio de corriente continua y un contenido de armónicos que es necesario eliminar a fin de obtener el voltaje directo puro. El filtro. La tensión en la carga que se obtiene de un rectificador es en forma de pulsos. En un ciclo de salida completo, la tensión en la carga aumentará de 0 a un valor pico, para caer después de nuevo a 0. Esto no es la clase de tensión continua que precisa la mayor parte de los circuitos electrónicos. Lo que se necesita es una tensión constante similar a la que produce una batería. Para obtener este tipo de tensión rectificada en la carga es necesario emplear un filtro. El tipo más común de filtro es el condensador en la entrada.
En la mayoría de los casos perfectamente válido. Sin embargo, en algunos casos puede no ser suficiente y tendremos que echar mano de algunos componentes adicionales. En resumen, la función del filtro es disminuir o eliminar los componentes de corriente alterna que existen en el voltaje de salida del rectificador, y tal disminución dependerá mucho de las características del rectificador y de la calidad del filtro. Pregunta de examen. Esta parte es muy importante. En las anteriores hay preguntas de examen, ¿no? Pero ya lo habíamos mencionado lo que es el transformador, rectificador de diodos, todo eso. El regulador. Un regulador o estabilizador es un circuito que se encarga de reducir el rizado y de proporcionar una tensión de salida de la tensión exacta que queramos. En esta sección nos concentraremos en los reguladores integrados de 3 terminales, que son los más sencillos y baratos que hay en la mayoría de los casos. Son la mejor opción. Este es el esquema de una fuente de alimentación regulada con uno de estos reguladores. Por ejemplo, aquí estamos utilizando el regulador, que prácticamente es un transistor. Seguimos manejando las mismas etapas: transformador, rectificación, filtrado, regulación. Las ideas básicas del funcionamiento de un regulador de este tipo son, esto es muy importante, la tensión entre las terminales voltaje de salida, acá voltaje de salida, y GND o masa es de un valor fijo, no variable. Esto que dependerá del modelo del regulador que se utilice. O sea, si yo agarro el multímetro y mido en este punto y en este punto, la salida tiene que ser constante. La corriente que entra o sale de la terminal GND, que es de acá, es prácticamente nula y no se tiene en cuenta para analizar el circuito de forma aproximada. Funciona simplemente como referencia para el regulador. Esto es muy importante a la hora de saber si nuestro regulador, cuando ustedes armen ya en el protobar, en la placa, cómo identificar si el regulador está fallando. La tensión de entrada, o sea, este punto de acá, voltaje de entrada con GND o masa, deberá ser siempre unos 2 o 3 voltios superior a la de voltaje de salida. O sea, si aquí yo mido 12 voltios entre este punto y este punto, ¿qué me indica la teoría? Que acá, entre voltaje de salida y masa, GND, tendría que ser 10 voltios, ¿no? Para asegurarnos el funcionamiento correcto. Los tipos de reguladores que se suelen utilizar son los reguladores de la serie 78XX y el regulador ajustable LM317, que este es el que vamos a usar, que más adelante está un poquito mejor la explicación. En la salida, es el producto final de todo el trabajo de la fuente. En este caso, la salida será en corriente continua. Dependiendo al tipo de fuentes que se construya, podemos tener de diferentes maneras. Ejemplo, fija o variable, simétricas o asimétricas. Tipos de fuentes de alimentación y sus diseños. Existen 2 tipos principales de fuentes de alimentación. ¿Cuáles son? Fuentes de alimentación reguladas y fuentes no reguladas. Las fuentes de alimentación reguladas se dividen en fuentes de alimentación reguladas linealmente y fuentes de alimentación conmutadas. También es pregunta de examen. Fuentes de alimentación tenemos las reguladas. Dentro de las reguladas tenemos linealmente y conmutada. Dentro de las conmutadas tenemos conmutada en primario y conmutada en secundario. Y en el caso de las no reguladas, simplemente no reguladas. Las fuentes no reguladas, ¿sí? Las fuentes no reguladas, las voy a marcar acá, son comúnmente las fuentes que tienen una salida exacta. Les pongo un ejemplo, su cargador de celular. Su cargador de celular es una fuente de alimentación. ¿Qué hace? Ingresa alterna, sale continua. Pero en este caso sale una tensión fija, ¿sí? Se refiere no regulada, o sea, trabaja por ejemplo 5 voltios. Tiene que cargar el celular con 5 voltios, entonces genera 5 voltios. Otro, la fuente de alimentación de las laptops, por ejemplo. Las laptops vienen una fuente de 19 voltios, entonces esa es una fuente no regulada. ¿Por qué? Porque tiene una tensión fija. También, repito, se les denomina este tipo de fuentes fijas. ¿Por qué? Porque solamente generan un tipo de tensión. Después, nuestros televisores, internamente nuestros televisores también tienen sus fuentes que generan una tensión en continua, que va a llegar a ser una tensión
fija. Y otros dispositivos también que tenemos que trabajan con una tensión exacta de salida, ¿sí? A eso referimos con las fuentes no reguladas. En el caso de la fuente regulada o fuentes regulables o también fuentes variables, es la que nosotros vamos a construir, por ejemplo, es una fuente que en la salida puede tener como tope 12 voltios. Y con el potenciómetro nosotros podemos definir qué tensión vamos a tener. Pongo un ejemplo, digamos quiero 9 voltios, yo voy a mover el potenciómetro y voy a tener una fuente de 9 voltios. Entonces podemos tener diferentes salidas. Por ejemplo, este de acá, como les mostré en el anterior video en la lista de materiales, por ejemplo, este es variable. ¿Por qué variable? Yo con los potenciómetros puedo ir regulando la tensión de salida que voy a tener. Una fuente fija tengo acá. Esta fuente fija, por ejemplo, es de computadora de escritorio. ¿Qué quiere decir? Que tiene una salida de tensión fija. No la puedo variar, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de modelos respecto a la que es las fuentes que nos indica acá. Fuentes regulada, que llegaría a ser las fuentes variables. Y las no reguladas, que llegarían a ser las fuentes fijas, ¿sí? Esa es la diferencia. Estoy repitiendo varias veces para que puedan un poquito entender mejor. Acá tenemos más ejemplos. Acá tenemos una fuente, por ejemplo, fija, no regulable, como los cargadores de laptop, ¿no? O aquí hay uno de PlayStation, diferentes. Estas, vuelvo a repetir, son fuentes no regulables, también llamadas fuentes fijas. ¿Por qué? Porque solamente botan un solo tipo de tensión. Y la otra, que sería la fuente variable, ¿sí? La fuente variable, voy a mostrar uno que es muy común en nuestro medio. Bueno, salen algunos animalitos, o bien los animalitos, por ejemplo, esta de acá. Esta fuente, ¿sí? Esta fuente que están viendo ustedes acá, por ejemplo, es común conseguir en el mercado. Aquí podemos tener la San Martín. Acá tiene unas perlitas que nosotros podemos seleccionar qué tipo de tensión va a generar. Acá tengo otro, también podemos generar qué tipo de tensión es la que vamos a tener, ¿sí? O en nuestra salida, qué valor de tensión es la que vamos a tener. Entonces estas son fuentes variables o también denominadas fuentes regulables. Fuente de alimentación fija no regulada. Específicamente una fuente de alimentación fija es la que solo da un voltaje periódicamente igual. Para regular específicamente las fuentes de alimentación, aquí hay una relación de los reguladores usados para cada circuito. Lo que dijimos, ¿no? Es no regulable. ¿Qué quiere decir? Va a tener solo una tensión de salida. Si yo defino 9 voltios, todo el tiempo va a ser 9 voltios. No tendría que variar. Si hay variación, obviamente ya estaríamos hablando de que la fuente está en mal estado o ya está fallando. Y aquí tenemos algunos tipos de reguladores que se puede utilizar para la salida. O sea, estamos hablando del U1 que está acá. Fíjense, si yo quiero, por ejemplo, 24 voltios, aquí me está diciendo que puedo utilizar el LM7824C, ¿sí? Estos son datos, simplemente son datos que nos da idea qué tipo de regulador podemos utilizar. Fuentes de alimentación variables, que son las regulables. Las fuentes regulables, a diferencia de las fijas, contienen un arreglo que permite la manipulación de voltaje a la salida. Esto se debe a que el usuario necesita un voltaje diferente al establecido a las fuentes fijas. O sea, lo que indicaba, ¿no? En la salida vamos a tener diferentes valores de fuente, pero obviamente hay que determinarlos. Tampoco es que va a estar subiendo y bajando la tensión porque quiere el circuito. No, eso estaría mal. Nosotros vamos a determinar, quiero 9 voltios, pongo a 9. Quiero 12, pongo a 12. Quiero 10, pongo a 10. ¿Sí? Dependiendo qué es lo que vamos a trabajar. Así es como hemos visto anteriormente, hay muchas formas de regular la corriente. La más común es usando el regulador de tensión, pero en lugar de usar un integrado de la serie 78XX y 79XX para voltajes negativos, ocuparemos un LM317. Esta parte es muy importante y es pregunta de examen. Si yo quiero tener una fuente que me genere tensión positiva respecto a masa, ¿sí? Voy a utilizar el LM317. Si yo quiero utilizar quiero tener una salida negativa respecto a masa, voy a utilizar el LM337. Si ustedes bien recuerdan, cuando se ha llevado a la parte de circuitos, hemos determinado que las tensiones en corriente continua podemos tener positivos respecto a masa y negativos respecto a masa, ¿verdad?
¿Esto por qué? Porque podemos tener tensiones negativas. Por ejemplo, en lo que les mostraba anteriormente, que son un ejemplo rápido de acá, estos de fuentes de computadora. Por ejemplo, acá estos cablecitos conductores eléctricos tienen cada uno un valor. Y entre los valores podemos determinar tensiones positivas y tensiones negativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay componentes que trabajan, por ejemplo, con tensiones negativas. Si, por ejemplo, un amplificador de sonido, hay ciertos amplificadores de sonido que trabajan con tensión positiva respecto a masa y con tensión negativa respecto a masa. A eso refiere esto de acá. Si yo voy a utilizar el LM317, va a ser para que genere una tensión positiva. Y si voy a utilizar el LM337, voy a hacer que genere una salida negativa. Sí, y tenemos el mismo esquema que se va a utilizar. Vamos avanzando un poco más. Esta parte la pueden ir leyendo ustedes poco a poco, de acuerdo a lo que se vaya avanzando. Estos son los esquemas, ¿sí? Son los esquemas por los cuales se va trabajando para lo que es el trabajo o la generación de la tensión. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el circuito en sí, que son las etapas. Repito, tenemos la etapa de transformación del transformador, la etapa de rectificación, la etapa del filtrado y la etapa de la regulación. Esas 4 etapas son las importantes que nosotros debemos basarnos. ¿Por qué? Porque al hacer la revisión de cualquier tipo de fuente, cualquiera sea, debemos revisarlo por etapas. Saber dónde medir con alternas, saber dónde medir con continuas, saber cómo tiene que estar generado. Sí, esa es la parte importante. Fuente simétrica. Acá tenemos los otros tipos, ¿no? Habíamos hablado hace rato, tenemos las fuentes lineales con las fuentes conmutadas y dentro de estas también tenemos la fuente simétrica y la fuente asimétrica. La fuente simétrica o dual es aquella que proporciona un voltaje positivo y negativo con la misma magnitud. Por ejemplo, 12 voltios y menos 12 voltios, ambos respecto a masa o a tierra. ¿A qué refiere eso? Por ejemplo, acá yo tengo un circuito que tenemos lo mismo, ¿no? Fíjense, tenemos la entrada que es para 220 voltios o 110 voltios y en el trafo indica 220. Entra al transformador y del transformador está saliendo 3 salidas. Habíamos tomado en cuenta esto en lo que es la etapa de transformación. Podemos tener transformadores con 2 salidas o con 3 salidas. En este caso tenemos 3 salidas. Tenemos fase, tenemos neutro y tenemos fase. O sea, ¿qué está saliendo? De este punto a este punto, fíjense el cursor del mouse, por favor. De este punto a este punto estamos con 9 y de este punto a este punto estamos con 9. Si yo tomo ambos extremos, la tensión obviamente llega a duplicarse, ¿no? Podemos generar hasta 18 voltios. Viene la etapa de la rectificación, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, acá tengo positivo respecto a masa y acá me está generando negativo respecto a masa. Para lo cual nosotros vamos a ingresar o insertar lo que es los reguladores, ¿sí? Lo que es los reguladores. Aquí vamos a obviar el modelo porque ese es otro tipo de componente. No otro tipo de componente, no otro modelo. El que nosotros utilizaríamos, si se fijan en la parte superior, voy a repetir esta parte acá, transformador, regulador, rectificación, perdón. Viene la etapa del filtrado. Utiliza 2 filtros. Un filtro para la parte positiva y otro filtro para la parte negativa. Y viene a lo que son los reguladores. Dijimos que en la parte positiva vamos a utilizar el transistor que tenemos acá para que corroboren. Voy a volver a esa parte. Acá está. LM317. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá vamos a utilizar el LM317. Y en la parte de abajo, para que genere la parte negativa, vamos a utilizar el LM337. ¿Sí? Entonces, esos 2 reguladores, acá ingresa lo que es con capacitores más y vamos a tener salidas, pero en este caso fijas, ¿no? De este punto a este punto voy a tener 12 voltios. De este punto a este punto voy a tener menos 12 voltios. Y también puedo tomar extremo con extremo, rojo con verde, como aquí están los colores. Y puedo llegar a tener hasta 24 voltios. Esta parte es muy importante y a esto se le denomina lo que es una fuente simétrica.
Entonces esto antes, como le indicaba, armábamos, pero ahora lo vamos a hacer más sencillo, lo que es una fuente asimétrica, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de una fuente simétrica, como nos indica acá la teoría, vamos a tener dos salidas, ¿no? Vamos a tener una positiva respecto a masa y otra negativa respecto a masa. Fuente asimétrica. La fuente asimétrica es la que vamos a construir. La fuente asimétrica es la convencional, que proporciona una sola tensión respecto a tierra. ¿Qué quiere decir? Que solamente voy a utilizar la parte positiva. Es como lo que tienen acá en el circuito. Esto es una fuente asimétrica, que es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque vamos a generar una tensión positiva respecto a masa. Nada más, ¿sí? Ahora, si yo quiero que sea una fuente simétrica, ¿qué es lo que hago? Esta parte de acá, simplemente la repito abajo. ¿Sí? Voy a utilizar capacitor, voy a utilizar el señalizador de LED, voy a utilizar este otro capacitor, potenciómetro, voy a utilizar la misma resistencia. ¿Qué voy a variar? En vez de utilizar el LM317, abajo voy a utilizar el LM337. Entonces voy a tener tres salidas, positivos respecto a masa y negativos respecto a masa. Esa sería la diferencia, ¿sí? Por eso indica acá, en algunas aplicaciones será necesario que la corriente suministrada por la fuente sea elevada y en casi todos los casos una fuente regulable de 0 voltios a 30 voltios capaz de suministrar 5 amperes o más corriente será más que suficiente para poder alimentar todos los prototipos y equipos de laboratorio. Con esto estaríamos concluyendo lo que es la parte de fuentes para dar inicio o dar paso a lo que es nuestro armado de nuestra fuente, que sería nuestro laboratorio de fuente de alimentación variable asimétrica.